Mi esposa me robaba para pagarle la vida de lujo a su amante mientras yo financiaba la universidad de su hermano. Los invité a una cena de gala para revelarles la verdad frente a toda la familia. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Me llamo Alejandro y tengo 42 años. Trabajo como director de operaciones en una importante empresa de logística en Valencia. Mi día a día consiste en optimizar recursos y asegurar que cada engranaje funcione con precisión milimétrica. Siempre he sido un hombre estructurado y profundamente racional. Creo que el trabajo duro es la única forma legítima de salir adelante y valoro la honestidad por encima de cualquier otra cualidad humana. Crecí en una familia de clase media donde mis padres hicieron sacrificios enormes para pagarme los estudios. Por eso entiendo perfectamente lo que significa no tener oportunidades y depender del esfuerzo constante para construir un futuro. Esa mentalidad de esfuerzo fue lo que me llevó a conectar tan rápido con Laura cuando nos conocimos hace 9 años. Ella venía de un entorno mucho más humilde y siempre me pareció una mujer luchadora que se desvivía por los suyos. Laura y yo nos casamos después de 2 años de noviazgo y mi vida parecía estar en un equilibrio perfecto. Yo ganaba lo suficiente para darnos un nivel de vida bastante cómodo y ella administraba el hogar mientras trabajaba a media jornada en una tienda de decoración. La familia de Laura siempre tuvo problemas económicos recurrentes. Su madre era viuda y vivía con una pensión mínima, mientras que su hermano menor, Mateo, era el ojito derecho de la casa. Mateo tenía apenas 18 años cuando la madre de Laura nos confesó llorando que no podrían pagarle la universidad pública y mucho menos los gastos de desplazamiento y materiales. El chico quería estudiar derecho y siempre me había parecido un joven brillante, aunque un poco inmaduro. Ver la angustia en los ojos de mi esposa me rompió el corazón, porque yo sabía lo que era tener ambición y no contar con los medios. Así que tomé una decisión que en su momento me pareció correcta y, según mi esposa, la más noble y natural del mundo, me ofrecía pagarle la carrera completa a Mateo en una universidad privada muy prestigiosa de la ciudad. El plan era sencillo, pero requería un compromiso financiero importante por mi parte. Las matrículas y mensualidades de esa facultad eran extremadamente altas, pero yo acababa de recibir un ascenso y mi sueldo podía cubrirlo sin comprometer nuestro estilo de vida. Le dije a Laura que yo me haría cargo de absolutamente todo hasta que su hermano se graduara. La única condición que puse fue que Mateo se tomara los estudios en serio y mantuviera buenas notas. Laura lloró de alegría esa noche y me abrazó diciendo que yo era el ángel guardián de su familia. Acordamos que, para que Mateo no se sintiera incómodo o presionado directamente por mí, sería Laura la encargada de gestionar los pagos. Ella me explicó que la universidad ofrecía un pequeño descuento si las cuotas mensuales y los gastos de material se pagaban directamente en efectivo en la secretaría del centro. A mí me pareció un detalle administrativo sin importancia y acepté el método sin hacer preguntas. Así que cada primero de mes, yo retiraba del banco una suma considerable de dinero en efectivo y se la entregaba a mi esposa en un sobre. Durante 3 largos años mantuvimos esa misma rutina inquebrantable. Cada mes yo entregaba el sobre y cada final de semestre Laura me traía un boletín de notas impreso donde se veía que Mateo estaba aprobando todas las asignaturas con calificaciones más que decentes. En las cenas familiares, el chico siempre me agradecía el apoyo con una sonrisa impecable y me contaba anécdotas sobre sus exigentes profesores y los casos prácticos que resolvía en clase. Yo me sentía genuinamente orgulloso de él y pensaba que mi inversión estaba cambiando el destino de toda una familia. No tenía ningún motivo para sospechar absolutamente nada, porque en mi cabeza los números cuadraban y los resultados estaban sobre la mesa. Mi matrimonio fluía con la tranquilidad de la rutina y yo seguía trabajando incontables horas en la oficina, convencido de que estaba construyendo un buen futuro y seguro para nosotros. Pero la confianza ciega tiene un defecto terrible y es que te impide ver las señales de advertencia que están parpadeando justo frente a tus ojos. Todo este castillo de naipes empezó a derrumbarse a principios de la primavera pasada. Mi empresa organizó un evento corporativo en un restaurante muy exclusivo del centro para cerrar un contrato. Me acerqué a la barra cuando un hombre mayor con un traje a medida se paró a mi lado. Lo reconocí por las fotos de la web de la facultad de Mateo, era el decano. Me presenté y le expliqué quién era yo, y que mi cuñado estaba estudiando en su universidad, le dije lo orgulloso que estaba de financiar sus estudios. El decano me miró con lástima y desconcierto, bajó la voz y me dijo con claridad que Mateo no era alumno de su facultad desde hacía casi 3 años. Pensé que era un error, pero el decano me aseguró que Mateo fue expulsado en el primer semestre por faltas de asistencia y rendimiento desastroso.
El suelo desapareció bajo mis pies mientras el decano se retiraba, dejándome paralizado. Multipliqué las cuotas y matrículas por los 36 meses pasados desde la expulsión y sentí náuseas. Los boletines eran falsificaciones, y la mujer a la que le confié mi vida llevaba 3 años robándome en mi propia cara. No sé cómo logré conducir de vuelta a casa esa noche sin estrellar el coche contra un muro. Al entrar por la puerta, me encontré a Laura en el sofá viendo una serie en la televisión con su habitual pijama de algodón. Me saludó con una sonrisa dulce y me preguntó qué tal había ido el evento corporativo. Tuve que morder el interior de mi mejilla hasta sentir el sabor a sangre para no gritarle en la cara y exigirle una explicación en ese mismo instante. En lugar de eso, le sonreí de vuelta y le dije que estaba agotado y que me iba a dormir. Me encerré en el baño y me miré al espejo durante un largo rato, repitiéndome a mí mismo que no podía actuar impulsivamente. En mi trabajo como director de operaciones he aprendido que ante una crisis lo primero es recopilar toda la información antes de tomar decisiones. Necesitaba saber exactamente a dónde había ido a parar todo ese dinero, porque dudaba mucho que un chico de 20 años pudiera gastar semejante fortuna solo en salidas nocturnas sin que nadie lo notara. A la mañana siguiente esperé a que Laura saliera hacia su trabajo en la tienda de decoración para empezar mi propia investigación dentro de mi propia casa. Pedí el día libre en la empresa alegando una indisposición estomacal y me encerré en el despacho. Encendí el ordenador portátil que Laura usaba para gestionar los supuestos trámites de la familia y empecé a buscar en el historial del navegador y en las carpetas ocultas. No soy un experto informático, pero la arrogancia de los mentirosos suele hacerlos muy descuidados. Encontré rápidamente la plantilla de texto que usaban para falsificar las notas de la universidad con el logo pixelado pegado en la esquina superior. Pero lo que realmente me detuvo el corazón fue encontrar la contraseña guardada de una cuenta bancaria online a nombre de Laura que yo desconocía por completo. Al acceder vi que ella ingresaba mi efectivo a través de un cajero automático y luego realizaba transferencias semanales fijas con el concepto de gastos compartidos a un hombre llamado Roberto, un nombre que jamás había escuchado en mi vida y que al buscarlo rápidamente en las redes sociales de mi esposa, reveló una verdad mucho más repugnante que el simple robo de dinero. El perfil de aquel tal Roberto era un monumento al descaro y a la vida fácil. A medida que bajaba por su muro de fotos, mi pecho se oprimía con una mezcla de asco y furia incontrolable. Roberto era un aspirante a músico que no había trabajado un solo día en los últimos 5 años. Sus publicaciones lo mostraban bebiendo cócteles a media tarde en terrazas de moda y luciendo ropa de marca que evidentemente yo estaba pagando con mi sudor, pero lo que terminó de romperme por dentro fue una carpeta de fotos de un supuesto viaje de amigas que Laura había hecho a Ibiza el verano pasado. En las imágenes de la cuenta de Roberto aparecía mi esposa abrazada a él en la cubierta de un velero alquilado. Ella llevaba el mismo bañador que yo le había regalado por nuestro aniversario y le sonreía a ese parásito con la misma ternura fingida con la que me daba las buenas noches. Me quedé mirando la pantalla durante horas con los ojos secos y el pulso acelerado. La traición era tan profunda y elaborada que casi parecía irreal. No solo me estaban robando el dinero de mi futuro, sino que se estaban riendo de mí en mi propia cara. Después de asimilar la doble vida de mi mujer, decidí investigar también al pequeño genio de la familia. No me costó mucho rastrear a Mateo usando un perfil falso. El chico que supuestamente se pasaba las madrugadas estudiando derecho romano era en realidad el rey de las zonas VIP de las discotecas más caras de la ciudad. Había decenas de vídeos de él pidiendo botellas de champán con bengalas y presumiendo de un nivel de vida que ni siquiera yo me permitía. La imagen de Mateo levantando una copa mientras yo madrugaba cada lunes para ir a la oficina me generó una repulsión física tan fuerte que tuve que ir al baño a mojarme la cara. Regresé a la cama antes de que Laura volviera del trabajo y fingí estar profundamente dormido. Cuando sentí que ella se acostaba a mi lado y me acariciaba el pelo con suavidad, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartar su mano de un golpe. Esa noche decidí que el divorcio no era suficiente castigo para lo que me estaban haciendo. Mi mente de estratega empezó a trazar un plan que los destruiría de la misma forma sistemática en la que ellos me habían estado usando a mí. A la noche siguiente organizamos una pequeña cena en casa porque Mateo había venido de visita. Se sentó a mi mesa comiendo la carne que yo había comprado y me miró a los ojos para decirme lo nervioso que estaba por sus supuestos exámenes finales. Laura le acariciaba el brazo a su hermano y me miraba con adoración diciendo que todo el mérito era mío por haberle dado esa oportunidad de oro. El teatro era tan macabro que me dio casi regurgito lo que estaba comiendo. Tragué mi comida con calma y le sonreí a los dos con mi mejor expresión.
Les dije que estaba tan orgulloso del inminente título universitario de Mateo, que quería hacer algo inolvidable para celebrar su graduación. Sugerí alquilar el salón principal de un hotel lujoso y organizar una cena de gala. Les propuse invitar a toda su extensa familia y, por supuesto, a todos mis socios y amigos influyentes. Vi cómo los ojos de Laura brillaban de codicia al imaginar la fiesta y el prestigio social que eso le daría. Mateo tragó saliva un poco nervioso por la magnitud del evento, pero rápidamente asintió con su sonrisa arrogante de siempre. Laura me abrazó esa misma noche diciéndome que yo era el hombre más maravilloso del mundo. Mientras ella dormía, me levanté y abrí mi ordenador. Necesitaba contactar con el banco de mi esposa y conseguir un extracto oficial. Llamé a un investigador privado sumamente eficiente y discreto. A los 3 días nos reunimos y me entregó una carpeta gruesa. Adentro estaban los extractos que demostraban cómo mi dinero pasaba del cajero a la cuenta de Laura y de ahí a Roberto, bajo excusas de clases de guitarra o préstamos. También había fotos de ellos entrando a moteles y testimonios de porteros de discotecas sobre las facturas de lujo de Mateo. Pagué al investigador y guardé todo en la caja fuerte de mi oficina. Los días previos a la gala fueron una tortura fascinante. Mateo se quejaba de sus exámenes y yo le aseguraba, mirándolo a los ojos, que su esfuerzo sería recompensado. Hablé con el hotel para instalar una pantalla gigante, prometiéndole a Laura un video sorpresa con fotos de la infancia de su hermano. La noche de la gala, el salón estaba impecable. Los invitados llegaron vestidos de etiqueta. Laura presumía de su vestido nuevo y Mateo saludaba con la suficiencia de un triunfador. Cuando sirvieron el postre, las luces se atenuaron. Agarré el micrófono con firmeza, caminé hacia el escenario y, tras agradecer a los presentes, apreté el control remoto. La pantalla gigante cobró vida. En lugar de fotos infantiles, apareció un gráfico circular detallado titulado "A dónde fueron a parar mis ahorros". La primera diapositiva mostraba el certificado oficial de expulsión de Mateo junto a una tabla de sus gastos en zonas VIP. El salón estalló en murmullos. Sin detener la marcha, pasé a la siguiente imagen, los extractos bancarios de Laura y sus transferencias a Roberto. Para cerrar, proyecté las fotografías nítidas de mi mujer besándose con su amante en la puerta de aquel motel y bebiendo en el velero que yo financié. El caos fue total. La madre de Laura lloraba desconsolada, mientras Mateo se hundía en su silla. Bajé del escenario y caminé hacia la mesa principal. Laura temblaba, intentando balbucear una explicación, pero me aparté con asco. Saqué del bolsillo de mi chaqueta un sobre manila y lo dejé caer sobre su plato de postre. Eran los papeles del divorcio firmados y una copia de la demanda penal por apropiación indebida y fraude que había presentado esa misma mañana. Me incliné hacia Mateo y le sugerí que empezara a buscar un trabajo de verdad, porque el grifo se había cerrado para siempre. Caminé hacia la salida bajo la mirada atónita de mis socios. Los meses siguientes fueron una batalla legal, pero gané por completo. Laura terminó en un piso minúsculo tras la huida de su amante, y Mateo trabaja en el turno nocturno de un supermercado. Hoy, disfruto de mi café en la tranquilidad de mi cocina, sabiendo que la justicia se sirve cuando dejas que los mentirosos se asfixien con el peso de su propia verdad. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.